Hola, esta es una ponencia que presenté en colaboración con el Dr. Manuel Peregrina y Corina de Santiago en el Coloquio Investigación Lingüística 2023-2 de la Universidad de Sonora. Hablamos sobre nuestras experiencias de campo documentando algunos aspectos gramaticales de la lengua guarijío que se habla en el estado de Sonora, México. Espero que la encuentren interesante. Ok, muchas gracias, maestra. Pues primero que nada, buenas tardes. Como el profesor nos introdujo a la presentación, estaremos hablando acerca de las experiencias en el trabajo de campo que llevamos a cabo. Mayormente nos enfocaremos en el mes de agosto de este año, aunque también hace relativamente poco en septiembre tuvimos otro segundo trabajo de campo específicamente en Álamos con la comunidad de hablantes de la lengua guarijío. Y pues vamos a iniciar. Ay, ¿por qué no me dejo aquí? La estructura de la presentación se va a componer de la siguiente parte. Se divide en la introducción, antecedentes, objetivos, planeación. Se hablará un poco acerca de la comunidad, así como la metodología que se estuvo utilizando para la licitación de los datos, los resultados de estos mismos datos, un poco de discusión, abreviaturas y referencias. En cuanto a pues la introducción del proyecto, este trata el tema de la negación estándar en algunas lenguas del noroeste de México. Se plantea que sea un trabajo tipo tipológico y con las lenguas que serían trabajadas serían guarijío, yaqui y mayo. Con con la lengua que estuvimos trabajando, pues fue con el guarijío, aunque también se propone hacer un trabajo de campo en el mes de octubre para la lengua mayo. Y pues será para llevar a cabo una exploración, documentación y análisis en las lenguas que mencioné previamente. Un poco acerca de la negación, es que se trata acerca de una categoría que podemos encontrar en todas las lenguas del mundo, en la cual una expresión positiva se opone y da como resultado a una enunciación polar de esta misma afirmación o expresión positiva, y pues así se trata de una categoría marcada en las lenguas. Para el proyecto se tomarán en cuenta dos vertientes desde las cuales se estará trabajando. La primera será la tipología lingüística y la segunda el funcionalismo, con los autores aquí pues presentados. Y por un lado, la tipología lingüística nos da cuenta acerca del panorama en los dominios de la codificación que podemos identificar en las lenguas del mundo para la estructuración y funcionamiento de las diferentes categorías posibles. Y por otro, la visión funcionalista da cuenta dominios de la lengua que los interlocutores emplean para llevar a cabo el proceso de codificación y de codificación de distintas categorías lingüísticas, entre estas pues la negación, y así lo convierte al evento comunicativo en un intercambio de intenciones expresadas por medio de elementos del habla. Estos son algunos de los conceptos o nociones que se toman en cuenta para el proyecto de algunos distintos autores, iniciando por la división que podemos tener acerca de la negación, que puede ser en primera instancia una negación estándar o de cláusula o una negación oracional. Y eh, bueno, y esta investigación pues se va a estar enfocando en el primer tipo, que es la negación estándar o clausal. Dahl y Dreyer la conciben como que la negación puede manifestar polaridad contraria a la afirmación por medio de marcadores gramaticales. Y Bloom también la considera como que puede presentar dicotomías entre verbal no verbal, analítica sintética, clausal subclausal y ordinaria metalingüística.
Asimismo, Miástamo la presenta como que puede existir una simetría y asimetría en las estructuras negativas con respecto a pues, las afirmativas. Y una definición como pues, formal de la negación es que se trata de una construcción cuya función es modificar una cláusula verbal declarativa principal, como podemos ver en el ejemplo de uno, y que se representa con P, en donde la cláusula que sea modificada denota la proposición con el valor de verdad opuesto a P, y este se representa como P pues negativo con el signo de pues menos. Y como se ve en la oración uno, P equivale a la proposición de verdad. En la niña corre por el campo, mientras que en 2 su contrario sería la P negativa, que en la niña no corre por el campo. Y si se conoce que P es verdadera, pues entonces la negación de P sería falsa. Y una segunda noción a esto es que si se conoce que la P negativa es verdadera, entonces la negación de P sería verdadera. El objetivo principal o general del proyecto será la identificación de mecanismos semánticos y morfosintácticos en la codificación de la negación estándar, como mencionaba previamente, de las lenguas yotastecas Guarijío, Yaqui y Mayo, mientras que los objetivos específicos del proyecto nos encontramos con uno, el diseño de un marco teórico para la descripción del fenómeno de la negación estándar. Dos, la documentación de las lenguas en estudio para el establecimiento de un corpus. Tres, la construcción de una base de datos a partir de datos seleccionados del corpus establecido. Para el estudio de la negación estándar. Y cuatro, la caracterización de la negación estándar en las lenguas yutoastecas del noroeste de México. Mientras que para la planeación, ya entrando en campo de pues, cómo se llevó a cabo estos trabajos de campo, la primero que realizamos fue pues, llevar a cabo una planeación en donde se realizaron una totalidad de tres reuniones, dos de estas siendo en línea en el mes de junio y una en presencial en el mes de agosto. En las planeaciones del mes de junio fueron donde vimos como estos primeros aspectos o cuestiones que deberíamos de tomar en cuenta al momento de realizar el trabajo, como lo son pues las posibles fechas para llevarlo a cabo, am, las experiencias previas de trabajo de campo, así como el posible lugar de hospedaje y dónde se trabajaría concretamente con las colaboradoras, que en el trabajo de campo de agosto fue en la comunidad de San José Macurahua y ahora en la de septiembre fue igual en San José Macurahue, así como en la comunidad de Los Estrados. El otro compañero que va a presentar aquí en la ponencia, Eder, nos compartió un poco acerca de sus experiencias del trabajo de campo que realizó en San José Macurahue, lo cual pues nos fue de gran ayuda al momento de contactar con el gobernador de la comunidad y pues entrar en contacto con los colaboradores. También otra cuestión que teníamos que considerar era el cómo llegar a la comunidad elegida, o sea, los medios de transporte que podríamos requerir. Am, También otra discusión y consideración fue la elección de los instrumentos y materiales y metodología para llevar a cabo la licitación de datos. Principalmente utilizamos lo que fueron cuestionarios con los temas específicos a abordar tanto del proyecto como los que teníamos nosotros personales, que pues igual son referentes al proyecto, así como historias y cuentos en únicamente imágenes para que a fin de propiciar narraciones por parte de los colaboradores.
Y pues por último fue lo que mencioné previamente, que es establecer contacto con las autoridades de la comunidad para poder llevar a cabo el trabajo de campo. Y en cuanto a los guarijíos, se trata de un grupo indígena que vive en diferentes partes de la Sierra Madre Occidental, dentro de los estados de Chihuahua y Sonora. Algunos de los municipios en los que viven principalmente son en Álamos, Quiriego y Rosario, siendo por parte de Sonora, mientras que en Chihuahua son Uruachi, Chinipas y Moris. Los guarijíos del norte se denominan a sí mismos Guarijó, mientras que los del sur Macurahue. Son dos pues, variantes distintas de la lengua y tienen cierto distanciamiento sociopolítico entre las diferentes comunidades de los estados, pero hoy en día, según el INPI, se reconoce una existencia compartida de ellos. Y aquí, como pueden ver en el mapa uno, mm, ay, creo que no se mira mi mouse, pero en los puntitos rojos son los principales eh, localidades o colonias que tienen la comunidad guariji. Y esta es un mapa en una vista aérea de la comunidad donde estuvimos trabajando principalmente, que es en San José Macurahue, que se encuentra aproximadamente a unos 15-20 minutos de la comisaría de San Bernardo. Y pues San Bernardo se encuentra aproximadamente a 40 minutos de Álamos. En total sería como una distancia de 1 hora de Álamos a San José Macurahue. Y es una comunidad mm, pues muy pequeña, relativamente nueva. Cuenta con apenas aproximadamente entre 80 y 100 habitantes. Y la mayoría de estos pues hablan la lengua. Son las generaciones más jóvenes quienes no todos la, la hablan o tienen fluidez en ella. Y pues la variante con la que estuvimos trabajando fue la del río o pues la de aquí de Sonora. Yo les voy a hablar un poco sobre algunos aspectos metodológicos que tomamos en cuenta para el proyecto. Como les dijo Corina, en el proyecto, además de enfocarnos en la parte de la negación estándar, clausal, em, nosotros, Corina y yo, también abordamos tuvimos la posibilidad de recolectar datos para nuestros proyectos de tesis. De Corina es el de predicaciones no verbales en Guarijío, que lo está desarrollando para la licenciatura, y yo estoy trabajando con cláusulas completivas para mi tesis de maestría. Entonces, esas eran como las tres temáticas que íbamos a tratar de desarrollar y de buscar datos en estas experiencias de campo que tuvimos. Entonces, una primera decisión que tomamos sobre esto fue respecto a las técnicas de obtención de datos. En la literatura, pues se mencionan diferentes técnicas que ayudan a conformar un corpus de datos, y la técnica tal vez más básica y conocida por los lingüistas es la técnica de la elicitación, que a su vez comprende como diferentes técnicas, ¿no? Subtécnicas. Bowen, por ejemplo, en el 2008 proporciona un listado de tipos de licitación. Por ejemplo, está la licitación basada en la traducción, que consiste básicamente en hacer preguntas del tipo, ¿cómo dices tal elemento en tu lengua? ¿No? O bien eh, la licitación a partir de la lengua que estudiamos, es decir, ¿cómo dices eh, chuchuri? ¿No? O qué significa chuchuri, ¿no? En guarijío, y chuchuri en guarijío significa perro, ¿no? Dentro de la licitación, pues también se encuentran estos técnicas de los juicios gramaticales, ¿no? O la manipulación de datos, ¿no? Para comprobar hipótesis que podamos tener sobre el comportamiento estructural, ¿no?
o también puede haber cosas de entrevistas o incluso el uso de estímulos visuales, ¿no? Auditivos, también se eh, clasifican dentro de la licitación, ¿no? Entonces, todas estas técnicas que les acabo de decir se pueden como organizar aludiendo a la escala que Himmelman en el 98 propone, según por el grado de control que tiene el investigador de la tarea, ¿no? Y el grado de naturalidad del evento comunicativo, ¿no? Habrá algunas técnicas de licitación en las que el investigador tendrá más control de la tarea, ¿no? Y habrá otras en las que tengan menos, y también habrá algunas técnicas que proporcionen datos un poco más naturales, ¿no? Más espontáneos, a diferencia de otras, ¿no? Entonces nosotros, a partir de todas estas diferentes técnicas, aquí solamente menciono la licitación, pero hay más. Nosotros usamos la licitación para esta experiencia de trabajo de campo, principalmente por dos razones. Eh, si bien es cierto que en la actualidad se prefiere utilizar muestras discursivas para los análisis lingüísticos, nosotros optamos la licitación como técnica principal, primero eh, por lo siguiente. El escenario ideal cuando trabajamos con una lengua es documentar de manera, digamos, longitudinal, ¿no? La mayor cantidad de eventos comunicativos con el fin de poder describir no solo los comportamientos estructurales y funcionales actuales de la lengua, sino además dar cuenta de cambios históricos que hayan ocurrido, ¿no? En la práctica, sin embargo, hacer esta documentación es un poco difícil, ¿no? La documentación que el lingüista puede hacer, pues está restringida en realidad por varios factores, ¿no? En nuestro caso, los objetivos del proyecto que les mencionó Corina, el tiempo que teníamos para hacer el trabajo de campo y el número de colaboradores que nos brindaron su ayuda, pues nos dieron en cierto sentido la pauta, ¿no? Para utilizar la licitación, pues esta permite recolectar datos de manera más o menos rápida y de forma ordenada, ¿no? Una segunda razón para utilizar la licitación estaba relacionada con la naturaleza de las temáticas que estudiamos, ¿no? La negación clausal, eh, las completivas y las predicaciones no verbales. Iba a ser muy difícil partir de muestras discursivas para conformar un corpus de estas tres temáticas, ¿no? Y, y eso principalmente porque los textos que íbamos a necesitar pues tendrían que ser muchos para entonces recuperar un número, perdón, significativo de ocurrencias de estas estructuras. Es bien sabido que ciertos temas gramaticales son un poco más apropiados, ¿no? De trabajar por medio de licitación, mientras que otros, como la referencia o temas de tiempo, aspecto, evidencialidad, ¿no? U otros muchos temas gramaticales, eh, se comprenden mejor o se trabajan de mejor manera a partir de muestras discursivas, ¿no? Entonces, a partir de esto, eh, nosotros creamos 3 cuestionarios para elicitar con los colaboradores. Los cuestionarios resumían más o menos las características funcionales y estructurales que buscábamos de estas 3 temáticas: la negación, la complementación, la predicación no verbal. Eh, y tuvimos diferentes reuniones en las que en conjunto revisábamos los cuestionarios y tratábamos de hacer mejoras, ¿no? En temas en cuestiones del contenido, las cosas que se preguntaban, la forma en la que estaba organizada, la información, etcétera, ¿no? Entonces, ese fue un primer aspecto metodológico, ¿no? El usar la licitación. Otro aspecto importante fue la documentación de textos, ¿no? Tratamos de alguna manera también incorporar esta parte de documentar discursos, ¿no? Narraciones. Es bien sabido que los datos provenientes de discursos son esenciales para entender con mayor plenitud la estructura y funciones de una lengua. Existen muchas formas de documentar discursos, ¿no? Por ejemplo, Celaya y Barrus listan diferentes técnicas, como estas técnicas de retelling, ¿no? Que a partir de un estímulo visual, el colaborador ve ese estímulo, ¿no?
y a partir de eso cuenta en sus propias palabras lo que está ocurriendo, ¿no? Se pueden utilizar videos, ¿no? Para, para obtener narraciones o se pueden hacer traducciones de una historia eh, ya publicada, ya hecha, ¿no? Puede haber lecturas o parafraseos de otras historias. Hay diferentes formas de documentación de discurso. Nosotros escogimos hacerlo para este proyecto por medio de estímulos visuales, ¿no? Y esta técnica de retelling, porque consideramos que sería como una forma, pues un poco menos invasiva, en cierta forma, menos restrictiva para el colaborador, ¿no? Entonces, nosotros seleccionamos 3 historias basadas en imágenes y cuya trama fuera un tanto sencilla de seguir. Y esas son las 3 historias que nosotros escogimos. Eh, el burro y la hamaca, el patito abandonado, y que esas 2 historias, la del el burro y el patito, son, eh, pues son recursos visuales que están publicados por el ILB, de este compendio materiales que tienen se llaman Arte para la Alfabetización de México, ¿no? Y ahí si ustedes lo buscan van a encontrar muchas imágenes, ¿no? Y algunas de esas son historias como estas y fueron las que nosotros escogimos. Y también escogimos esta de Meyer, Mercer Meyer, Frog, Where Are You? Que es una historia de niños, de solo imágenes, que se ha utilizado mucho para estas temáticas de construcciones espaciales o construcciones de movimiento, ¿no? Entonces, si le das, Corina, a las siguientes diapositivas, esa es, por ejemplo, la historia del burro y la hamaca, ¿no? Que es un burrito que está acostado en la hamaca, dormido muy a gusto, y de repente, poco a poco, se le van acercando otros animales, ¿no? Como pidiendo permiso para subirse, ¿no? Se le acerca el cochi, se le acerca una chiva, un perro, un gato, y al final la trama de la historia es que pues, son tantos los animales que se suben que la hamaca termina rompiéndose, ¿no? Y caen todos. La otra historia es la del patito abandonado, que también pues es eh, una mamá pato, ¿no? Que ponen los huevos y de uno a uno empiezan a salir los patitos, pero hay un huevo que no se rompe, ¿no? Entonces la mamá pato agarra a los patitos que sí nacieron y se van, dejan a ese pobre huevito solo, pero con el tiempo nace y pues el patito queda solo, está ahí abandonado y empieza a preguntarle a otros animales que si han visto a su mamá y al final lo dirigen a ella y se reúnen y, y ya está, ¿no? Se juntan. Y la otra historia pues era esta de la rana, que ahí pues es un niño que tiene una rana, la rana se pierde, ¿no? Agarra y se va de donde la tienen y la historia trata de el niño y su perro tratando de buscar a la rana. Al final la encuentran y se la vuelven a llevar, ¿no? Entonces esas fueron los estímulos que utilizamos para la recolección de narraciones. Eh, los colaboradores con quienes trabajamos son 5. Fueron 5 hablantes nativos de Guarijío que viven en 3 localidades en el municipio de Álamos, Sonora. El primer contacto que establecimos fue con Jerónimo Rodríguez, quien en proyectos pasados ayudó al doctor Manuel con otros trabajos. Y gracias a él, a Jerónimo, tuvimos la oportunidad de trabajar con su hermana Delia y a partir de ahí, pues, tener el contacto y la posibilidad de ir a la comunidad y trabajar con más personas, ¿no? Con ellos dos, con Jerónimo y con María Delia, yo he colaborado desde el año pasado para mi proyecto de maestría, de tesis. Con ellos colaboré en la ciudad en Álamos. El año pasado no fui a la comunidad, los veía
en Álamos y ahí trabajábamos, pero gracias a la relación que pude formar con ellos, pues se dio la oportunidad de que me invitaron a ir a la comunidad de San José y a partir de ahí, pues trabajar con ellos, ¿no? Entonces esos son los colaboradores. Ya estando allá contactamos a otras personas como a María Rosa, ¿no? A José Luis y después a Andrea, que ya viven en Los Estrados, que es otra comunidad de, de Guarijíos, que está como a 1 hora 40 más o menos de Álamos. Eh, y pues fueron con las personas con las que trabajamos, ¿no? Finalmente quiero resaltar 3 aspectos que creo que fueron de gran ayuda para el proyecto. Primero es que la mayoría de las personas con las que trabajamos eh, tenían cierta experiencia ya trabajando en proyectos de documentación con otros investigadores de la zona. Principalmente habían trabajado con antropólogos, ¿no? Entonces estaban un poco más o menos acostumbrados a esta dinámica de las entrevistas, ¿no? A que les hicieran preguntas. Por ejemplo, Jerónimo y María Rosa ya habían trabajado en temas de traducción, ¿no? O en temas de transcripción, ¿no? Entonces fue bastante beneficioso para nosotros que tuvieran cierta experiencia en trabajos de documentación, ¿no? Eh, el segundo aspecto es que, pues, gracias a esta experiencia que los colaboradores tenían, además de proporcionarnos los enunciados con los que trabajamos, los colaboradores ayudaron en la transcripción ortográfica, ¿no? Y traducción de algunos de los materiales que recogimos, lo cual ha sido una grandísima ayuda y una gran ventaja para todo este proceso de procesamiento de los datos y después el análisis preliminar, ¿no? Que empezamos a hacer. Y tercero, pues, y que también se va a mencionar después, recibimos una grandísima ayuda por parte del gobierno local de Álamos, ¿no? Que las veces que fuimos para las comunidades de los guarijíos, el gobierno de Álamos nos ayudó con transporte, ¿no? Entonces eso fue también una gran ventaja para poder ir a trabajar en la comunidad. Y creo que sigue el doctor Manay. Gracias. Bueno, los resultados que nosotros obtuvimos, algunos de ellos, ¿no? De carácter, principalmente hablando de los datos, pero también de otros resultados bastante buenos, ¿no? En este hacer, ¿no? De los trabajos de campo. La verdad que en las 2 ocasiones que hemos estado allá, ha sido muy productivo para nosotros, como lo decía Eder, no solamente en la cantidad de datos, no solamente en el tipo de datos, no solamente en las alternativas de la metodología para la obtención de ellos y también de alguna manera para el procesamiento inicial, ¿no? De los datos como ya lo citaban, ¿no? Los muchachos. Pero también el hecho de poder hacer un trabajo conjunto con otras personas, no, a mí no me había tocado hacer trabajo de campo con otras personas, aparte de lo que yo había hecho, excepto algunos diagnósticos, ¿no? Con los que trabajé con algunos colegas que trabajábamos en un instituto que se encargaba de este tipo de cosas, ¿no? Pero bueno, una cosa interesante es que cuando nosotros terminamos el trabajo de campo y obtenemos los datos, pareciera ser que ya terminamos el trabajo de campo, ¿no? Pero claramente es como el principio como el final del gran principio, ¿no? Entonces, fue muy bueno la colaboración que tuvimos hacia el interior con Corina y con Eder para poder visualizar los datos, para poder darnos algunas ideas, algunas alternativas. Yo lo escucho así, yo lo veo así. La experiencia que había tenido ya Eder en la comunidad inicial en la colonia Macurahue y, y bueno,
la forma realmente en lo que los colaboradores estuvieron dispuestos a ayudarnos, ¿no? Y fue algo muy, muy bueno para nosotros y también este tipo de relación, ¿no? Que establecimos. La primera vez que fuimos hablamos con ellos, les propusimos el poder hacer el trabajo de campo, nos pusimos de acuerdo con ellos para el tiempo que íbamos a durar, la colaboración de ellos en qué consistía, tratamos de explicarles lo más claramente posible su tarea, ¿no? Con nosotros y también la parte de colaboración de nosotros con ellos, hacia la comunidad, ¿no? De, pues, todas estas condiciones de vinculación que se hacen para poder tener un buen tiempo de trabajo, especialmente dentro de las comunidades de asentamiento, ¿no? De ellos. Entonces, cuando nosotros llegamos ahí, eh, fue muy bueno el hecho de presentarnos delante del gobernador. Eder ya había ido una vez, entonces el gobernador de la colonia Macurahue ya lo identificaba. Igual volvimos a presentarnos y llevamos la carta, ¿no? De que veníamos de la universidad. Y fue muy, muy interesante. Creo que las cosas quedaron muy claras, fueron informados claramente los colaboradores de qué se trataba, para qué íbamos a usar los datos exactamente, en qué consistían. Les pedimos si ellos pudieran manifestarnos si querían y las colaboradoras aparecer en los elementos de producción, ¿no? De estos datos, como serían las tesis de estos muchachos y algunos otros estudios, ¿no? Especialmente, por ejemplo, esta ponencia donde ya han sido mencionados y que realmente tuvimos una, una ayuda bastante grande y la actitud con lo que lo hicieron definitivamente fue mayor, ¿no? Todavía que la ganancia de los datos. Si quieren, podemos seguir con la siguiente. En esta tarea de poder saber qué técnicas podríamos lograr llevar a cabo y los instrumentos que llevábamos, algunos de ellos tuvimos tiempo de poder corregirlos antes, de poder aumentarlos o de poder reducirlos, ¿no? Dependiendo de la experiencia que habíamos tenido. Y bueno, como lo dijeron los muchachos y lo citó Eder, precisamente tuvimos tres tipos de productos, ¿no? La documentación textual con los elementos que él había hablado y la entrevista semidirigida con materiales visuales, ¿no? Para que ellos tuvieran toda la oportunidad de ellos expresarlo de la manera como ellos lo deseaban en esa capacidad de relato, ¿no? De cada una de las personas que nos colaboró con este tipo de materiales. Y también tuvimos algunos otros textos, algunos otros discursos que fueron directamente de ellos, ¿no? Contándonos ellos algunas de las experiencias. Y los productos de licitación, pues hicimos los cuestionarios para los materiales del proyecto. Son 7 cuestionarios para la negación, aunque también la negación estándar, aunque también recogimos a través de esos materiales otros elementos como pues otros elementos dentro del dominio de la negación, ¿no? Como estructuras prohibitivas, estructuras imperativas para ver el contraste, ¿no? De las condiciones. Corina hizo sus cuestionarios y también me ayudó a aplicar los que yo tenía sobre predicaciones no verbales, ¿no? Entonces, este ejercicio, bueno, pienso Corina nunca había tenido la experiencia y en este último trabajo de campo también fue Alexa con nosotros. Yo sé que Alexa tiene una inquietud por una investigación de corte psicolingüístico, pero realmente fue muy bueno para ella, pienso yo. Con eso se podría confirmar que realmente quiere eso, o también le pudo haber servido para poder ver de cerca cómo es el trabajo para poder obtener datos lingüísticos en investigaciones de corte descriptivo, ¿no? Como serían estos elementos para nosotros. Y los estudiantes, tanto Eder como Corina y como Alexa, me ayudaron en la recabación, ¿no? De los datos. Yo quería ver cómo se desenvolvían y ahora vamos a decirle así, ahora vamos a presentarnos de esta manera.
Y creo que ellos hicieron un trabajo, la verdad, muy bueno, ¿no? En esa colaboración. Entonces tuvimos estos 3 tipos de datos, aplicamos varias técnicas y también manejamos varios tipos de instrumentos, ¿no? Para ellos. ¿Seguimos? Nosotros sabemos, o por la experiencia personal, yo creo que en eso tengo la fundamentación, pero también en la literatura especializada para esto, la recomendación, digamos, general, relevante para el tipo de datos que sería como la manera óptima de documentar una lengua, sería a través de la documentación de diversos tipos de discursos, ¿no? Diversos tipos de elementos, de actos de habla que los colaboradores y como hablantes nativos pudieran ellos exponernos, ¿no? Sin necesidad de ninguna otra herramienta para conducirlos, ¿no? En la apropiación de sus propios datos, ¿no? Pero tomando en cuenta esto y tomando en cuenta también que a veces hay investigaciones, como lo decían los muchachos ahorita anteriormente, la licitación siempre va a ser una alternativa importante. Puede ser que se convierta como en el primer elemento dentro del corpus, como los elementos elicitados, como la parte del corpus que nos daría la oportunidad de reconocer más rápidamente y más particularmente las estructuras que nosotros buscamos, o por lo menos las más acercadas a lo que nosotros buscamos. Y los textos se convertirían como en esa segunda parte del corpus, donde pudiéramos integrar las corroboraciones en los actos de habla cotidiana, de habla eh, no cuidada o de habla espontánea, ¿sí? Cómo aparecerían, ¿no? Ya ahí en la acción de los mismos hablantes en sus elaboraciones de los discursos. Sin embargo, hay algunos temas, como en el caso, por ejemplo, de las comparativas, que también tuvimos la oportunidad de levantar datos de este tipo para este fenómeno lingüístico. Y bueno, ahí sí tuvimos que armarlo a través de una serie de cuestionarios, ¿no? La mayor parte de los datos recabados, pues nosotros sabemos que fueron bajo el modelo de la licitación, pero lo justificamos definitivamente, o se justifica definitivamente con los temas que nosotros estamos manejando en el proyecto y que estamos nosotros trabajando particularmente en alguna otra investigación, ¿no? Cabe decir aquí, yo creo que sería muy bueno que hiciéramos un alto para decir que estos trabajos de campo, por lo menos los 2 que llevamos para la comunidad Guarujía y el que tenemos pendiente para la comunidad Mayo, han sido auspiciados o fueron apoyados económicamente por una convocatoria de proyectos internos de la Universidad de Sonora, en la cual yo participé con este proyecto, y nos dieron un apoyo que nos va a alcanzar bien para poder realizar estos 3 trabajos de campo, ¿no? Entonces, cabe decir que la mayor parte de los gastos invertidos para esta obtención de datos, pues fue gracias a ese apoyo interno de la universidad. No es la primera vez que yo participo y creo que ha sido bastante productivo, no solamente para mí, como en mis investigaciones y aparte en el proyecto específico, sino en la oportunidad que tienen los estudiantes de poder realizar este tipo de actividades de formación, y que también pudieron ellos, ella y él, poder obtener los datos para sus tesis, ¿no? Que sería como, digamos, un plus para esto, y a mí, la verdad, estoy muy, muy satisfecho con esta oportunidad, ¿no? Vamos a seguir. Nosotros, cuando ya tenemos los datos, o los datos que ya tenemos nosotros grabados, como esta obra primiginia, ¿no? Que son los audios que tenemos y las anotaciones que hemos hecho en algún momento para poder tener datos acompañados de alguna observación, ¿no? De alguna condición importante. Digo, no, se nos pasaron algunas cosas que dijimos, híjole, hubiéramos grabado eso, o lo hubiéramos escrito, hubiéramos dejado
que la grabadora siguiera, ¿no? De este tipo de cosas que siempre suceden, pero son situaciones imprevistas que si bien las podemos lograr, es una cosa extra benéfica, ¿no? Pero generalmente uno no está como en todo momento teniendo las habilidades para estar tomando todo lo posible del ambiente y de la condición, pero las anotaciones creo que nos han ayudado. Después hablábamos, cuando regresamos del trabajo de campo, después hablábamos, comentábamos cómo estuvo, cómo se sintieron, qué podemos mejorar, y esto hizo que el siguiente día y el segundo trabajo de campo fuera, yo creo que mucho mejor, ¿no? De lo que habíamos hecho al principio. Y ahorita estamos en el momento de la clasificación de los datos, en el procesamiento que se van a hacer de ellos. Cada uno de los involucrados, pues vamos a trabajar o estamos trabajando de una manera distinta en la revisión y todo esto, ¿no? De los materiales que hemos recogido, y en el momento pues estábamos corrigiendo y viendo qué materiales eran como más efectivos, cuáles se prestaban para una situación un poco confusa para los colaboradores, y el chiste era poder pues lograr un material que fuera más adecuado para ellos, que ellos se sintieran como más abiertos como expositores de su lengua, ¿no? Y bueno, de alguna forma, pues nosotros sabemos que a partir de ahí empiezan, ¿no? Todos estos análisis importantes antes del análisis de los temas que estamos estudiando. Adelante. En esta experiencia, bueno, salieron a la luz algunas condiciones que yo quisiera mencionar, que lo discutimos en el grupo y que aquí lo ponemos, ¿no? Es muy importante poder trazar una fecha que sea acorde principalmente para los colaboradores, ¿no? Que ellos, en el contacto que tenemos, que ellos nos digan, sí, pueden venir, yo estoy desocupado tal hora, puedo atenderlos tal hora, porque, bueno, ellos también son personas que generalmente están ocupadas con otros trabajos, ¿no? Por ejemplo, María Rosa, María Delia, son profesoras de la primaria de ahí mismo de la comunidad, atienden 3 o 4 o 5 niños cada una, y en sus casas o en un porchecito que estaba allí con recortes. La verdad es que nos venimos con esa inquietud, ¿no? Con la inquietud de poder volver a ir, pero llevar alguna condición. Ahorita me recomendaron a mí poder meter un proyecto de servicio social para la elaboración de materiales didácticos para ayudar a estas profesoras. La verdad es que el CONAFE las apoya, las capacita, pero es un trabajo increíble que hacen con tan pocos recursos, y las ganas para enseñar a los niños a leer y escribir. Los que no saben español les explican todo en la lengua. El caso es que es una situación que valdría la pena generar ayudas, ¿no? Ayudas para su misma capacitación. La posibilidad de llegar a la comunidad era todavía cómo le vamos a hacer, a qué hora sale el camión, si rentamos un taxi, si le decimos a alguien, todo eso, ¿no? Y la persona que yo contacté para que nos rentara el lugar donde estuvimos quedándonos hospedados, él mismo dijo, déjeme hablar ahorita aquí al municipio, y habló con la señora Doracelia. Ella es la secretaria de Educación del municipio de Álamos, y ella y el secretario del municipio inmediatamente se comunicaron, nos consiguieron un carro, chofer, y nosotros pagamos la gasolina, nos llevaban y nos esperaban hasta que terminábamos el trabajo. Entonces eso hizo que fuera muy bueno, pues porque avanzábamos muy bien, teníamos tiempo para revisar, y bueno, fue así como una cosa genial, ¿no? La entrevista cuando hicimos la entrevista los, eh, con los 3 gobernadores que vimos, nomás que en una comunidad ahí no trabajamos, pero igual nos entrevistamos con el gobernador. La información que dimos a los hablantes estuvieron muy informados de su colaboración y de la colaboración nuestra, en agradecimiento por su apoyo, por su ayuda.
el tiempo que pactamos con ellos, nuestro trabajo, cómo iba a ser. Y bueno, es difícil a veces calcular los datos, ¿no? Y la cantidad de ellos que nosotros vamos a trabajar cada vez, pero bueno, tenemos los productos que son los audios y los productos derivados que van a salir de ellos para que esta lengua pueda tener una mayor información para en algún momento que esto sirva para su propia comprensión de su lengua y que puedan esto generar pues mayores oportunidades para ellos, ¿no? Y poder mantener el contacto y el estatus de trabajo con ellos creo que ha quedado bien, ha quedado claro, y la colaboración está activa, ¿no? Con ellos. Muy bien, seguimos. Y bueno, estas serían las referencias con las que nosotros pudimos partir para algunas cosas de las que se han mencionado en esta charla y con la cual pues vamos elaborando el trabajo de campo. Siempre para decirlo y para cerrar esto sería que cada trabajo de campo pues es una experiencia particular y trabajar con la comunidad guarijía de aquí de Sonora en esta experiencia ha sido muy bueno. Lo que yo había trabajado con ellos anteriormente, con Jerónimo y con otras personas que había estado allí, también la verdad han sido personas muy colaboradoras, con una actitud muy colaborativa y agradecemos eso. Vamos a presentar al final ahorita ya una tabla donde tenemos más o menos el registro de los datos que ustedes pueden ver. Estos serían los datos que recogimos, la duración y el tamaño en megabytes, ¿no? Ahí se los pasamos tantito, no lo voy a leer porque ya vamos a dejar a cerrar la charla, pero ahí ustedes pueden estarlos viendo. Tenemos para cláusulas completivas, tenemos para historias, tenemos para predicados verbales y no verbales, para la negación, para completivas. Entonces, la verdad que fue una oportunidad muy grande en los cuales estamos trabajando y terminamos en la comunidad de los estrados, una comunidad casi monolingüe y de verdad que nos ayudaron mucho. Y ahí están los datos que tenemos. Muchas gracias y bueno, gracias por escucharnos.